Este programa incluye temas sexuales y está dirigido a un público adulto. Se recomienda discreción. Algunos nombres, imágenes y datos fueron cambiados. Por primera vez en mi vida, no tenía el control. Todo lo que podía pensar era quiero más de esto. Solo vi destrucción. Él destruyó mi vida cuando hizo eso. Eran aguas peligrosas. Era la primera vez que estaba con alguien que no fuera mi esposa. No sabía si lo podía perdonar. Si Dennis lo hizo, entonces yo también podía hacerlo. Infieles. Ella era una chica linda. Me sentí tan bien junto a ella que me involucré totalmente. No sabía a dónde me iba a llevar eso. Pero estaba preparado. Connie y Tim. La primera vez que vi a Connie fue en el otoño de 1976. Yo estaba en el segundo año de universidad. Fui a un seminario que era para estudiantes. Y había un joven enfrente de mí que era el encargado de cantar y hacer música. Él me pareció muy creativo, era atractivo y tenía una linda voz. Connie estaba allí con dos amigas en la primera fila. Ella era atractiva. Ella era alguien a quien quería conocer. Él se acercó a mí con mucha seguridad y supe que nos iba a preguntar algo. Así que lo miré con sarcasmo y le dije, no me casaré contigo, ni siquiera te conozco. Esas fueron las primeras palabras que ella me dijo. Después de eso la llamé y le dije que estaba interesado en salir con ella. Y yo le dije que sí. La primera cita fue emocionante. En ese momento me di cuenta de que Connie era la mujer para mí. Solo unos días después de verla por primera vez. Me dije, wow, quiero a ese chico. En junio de 1980, Tim y Connie intercambiaron votos de matrimonio. 2 años y medio después de casarnos, nació nuestro primer hijo. Cara nació el 11 de octubre. No hay palabras para describir ese maravilloso momento en que te ponen a tu bebé en los brazos. Una está abrumada por el amor y por la responsabilidad. Sentía un orgullo inmenso por mi hija. Él era un padre maravilloso. Llegaba lo más rápido posible del trabajo. Me pasaba por alto, la levantaba, la sostenía y la miraba fascinado. Eso me encantaba. Cara fue solo la primera de todos los bebés que tuvimos. Cuando tuvimos a nuestro tercer bebé, aún vivíamos en una casa prefabricada. Tiempo después, me contactó un centro comunitario para que trabajara con ellos. Era una mejor posición, con más oportunidades y mejor salario. Eso nos iba a permitir poder comprar una casa más grande. Decidimos hacer ese cambio. En esa época teníamos un buen matrimonio, una buena conexión y además nos llegó una sorpresa. Pensé que no tendríamos más hijos. Connie estaba embarazada de nuestro cuarto hijo. Aliyah nació el 11 de noviembre. Algunos días después de su nacimiento hubo ciertas complicaciones. La llevamos de regreso al hospital. No sabíamos qué tenía. Allí descubrieron que ella sufría del síndrome de Cornelia de Lang. Tenía un raro desorden genético y su expectativa de vida era desconocida. Finalmente murió en mis brazos cuando ella tenía 7 meses en nuestra casa. La noche siguiente bajé, recogí todas sus fotos. Busqué un lugar para desahogarme y lloré hasta más no poder. Yo canté en su funeral. No estoy seguro de cómo pude hacerlo. Fue algo demasiado difícil. Muchas veces iba a visitar la tumba de Aliyah por mi cuenta. Y sentía tristeza y duelo en solitario. Eso no lo compartí con Connie. Durante Ese tiempo yo necesitaba mucho más de lo que recibí de él. No había intimidad,
Nunca nos preguntamos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sobreviviremos esto? Él era el único que podía conectarse conmigo por nuestra pérdida. Pero no lo hizo. Michelle Band ha sido consejera matrimonial por más de 20 años. Cuando las parejas pierden a un hijo, deben enfrentar la pérdida de manera directa si quieren sobrevivir a eso. Pueden volverse un equipo más sólido y más unido al abrirse el uno al otro como aliados, o pueden volverse más distantes. Después de la muerte de Aliyah, tomé la decisión de decir, bien, la vida continúa. Pero a Connie le costó mucho más seguir con su vida en el plano emocional. Tim no estaba allí y él nunca me preguntó cómo había sido eso para mí. Si yo hubiese actuado como ella quería, habría sido su fuente de apoyo y habría estado más disponible. Pero yo no soy así. En cambio, le dediqué más tiempo al trabajo. Y por supuesto, pasé menos tiempo en la casa. Sé que hubo un momento en el que trabajé hasta 80 horas semanales. Tim se desconectó a sí mismo y también de los niños. El papá que ellos siempre habían tenido ya no estaba allí. Ese no era el hombre que yo conocí. Ya no conversábamos y nuestra relación estaba deteriorada. Perdí un bebé, mi esposo estaba distante y me sentía sola. 6 meses después, Tim pasaba mucho menos tiempo con Connie y mucho más tiempo con su compañera de trabajo, Lisa. En ese entonces yo era el jefe de proyectos y Lisa se incorporó como asistente. Yo sabía que ella estaba casada. Nuestra relación era muy profesional, pero amistosa. A medida que la conocí, empezamos a darnos mutuamente algunos detalles de nuestra vida personal. Yo empecé a lanzarle indirectas acerca de mi descontento dentro de mi matrimonio. Yo sentía mucha decepción interna, frustración y a veces ira. Después de la muerte de Aliyah, mi matrimonio no fue lo que yo quería. La intimidad era muy diferente. Me había convertido en una mujer triste, amargada y molesta. Con Lisa empecé a desarrollar una relación que era bastante divertida. Eso me hizo sentir que al menos a alguien le caía bien. Ella me daba ánimos, me apoyaba y me daba fuerza como nadie lo había hecho desde hace mucho tiempo. Eso se sintió bien. Fue maravilloso. Llegó al punto en que yo me alegraba de ir al trabajo cada día, porque podía estar con Lisa. Mientras la atracción hacia ella aumentaba, empecé a plantearme algunas alternativas. Ella era alguien que me tenía afecto y yo también a ella. ¿Cómo sería tener algo con ella? Le dije que sentía una atracción por ella y que podía ser peligroso. Y solo lo dije. Lo había pensado tantas veces que fue fácil decírselo. Ella respondió con prudencia. Fue más tarde ese día, mientras yo estaba en mi oficina, que ella me trajo una carta y me la entregó. En la carta ella afirmaba que sentía lo mismo por mí. Vaya, esa era una relación con la cual los dos estábamos de acuerdo. Había todo tipo de posibilidades. Y yo estaba más que listo para explorar todas y cada una de ellas. La primera vez que besé a Lisa fue en el trabajo. Sentí la misma fogosidad que uno siente en la secundaria. Ambos caímos en la tentación del otro. Y esa fue la primera vez que realmente estuvimos juntos sexualmente. Lisa se sentía igual que yo. Y yo pensé que después me sentiría agobiado por la culpa. Pensé que después de lo sucedido o al despertar la mañana siguiente estaría atormentado por lo que había hecho, pero no me sucedió. Vaya, me sentía tranquilo y muy bien. Solo estaba concentrado en juntarme otra vez con Lisa y en cómo podía experimentar más a menudo ese tipo de conexión con ella.
Connie, la esposa de Tim, luchaba por aceptar la muerte de su hija. Tim tenía una relación amorosa con su compañera de trabajo, Lisa. El proceso de duelo puede unir más a una pareja o puede separarlos. Había una enorme distancia entre nosotros. Yo estaba ocupada con los niños, preparaba sus almuerzos, limpiaba la casa. No estábamos bien. Cuando yo me ausentaba toda una tarde o una noche o me escapaba un fin de semana, simplemente le decía que era debido al trabajo. Ella me lo creía, pero a la vez yo buscaba más y más tiempo para poder estar junto a Lisa. Para que sea posible superar el duelo, la pareja debe experimentar cada parte de él. Tim en realidad no lidió con el duelo. Él solo vivió una fantasía y se involucró en una relación romántica porque eso era más cómodo que la realidad de la pérdida, el duelo y la necesidad. Yo tenía sentimientos fuertes por ella, que eran difíciles de ignorar. Y parecía ser amor. Yo sentía algo fuerte y profundo. En un comienzo pensé, wow, nunca había sentido esto. Quizás no lo vuelva a experimentar con nadie más. Después de un mes o mes y medio desde que empezara el romance, estábamos en un evento donde teníamos que trabajar juntos. Yo sabía que su esposo estaba allí, así que actuamos de manera muy profesional. Pero repentinamente ella caminó hacia mí, con una mirada muy seria. Supe que algo andaba mal. Ella no se detuvo. Todo lo que me dijo fue, él sabe que algo sucede, y siguió de largo. Más tarde, el esposo de Lisa se acercó hacia mí y me dijo que quería hablar conmigo. Él estaba muy molesto y bastante descontrolado. Él me dijo que sabía que algo sucedía entre su esposa y yo. Todo lo que sentí fue una especie de pánico. En ese momento, me di cuenta de todo el daño que eso causaría, no solo hacia mí, sino también a las demás personas que tendrían que pagar por ese romance. Así que se lo dije. Admití que él tenía razón, que lo lamentaba, que la relación había llegado muy lejos, porque nos empezamos a involucrar emocionalmente, pero que se terminaría y que ella no sabría nunca más de mí. Yo no sabía con quién él iba a hablar, o qué tan rápido la información empezaría a circular. Nunca pensé que alguien lo descubriría. Yo podía perderlo todo. No sabía qué hacer. Solo le pedí que me diera tiempo para decírselo a mi esposa. Por primera vez empecé a sentir pánico por lo que esto me costaría. A mí y a mi familia. Esa noche yo estaba decorando la casa con los adornos de Navidad. Yo regresé a casa y me senté. Él me dijo que quería contarme algo. Luego le dije la verdad. Le dije que Lisa y yo nos habíamos involucrado sexualmente desde hace algún tiempo. Le dije que sentía algo fuerte por Lisa y que no podía ignorarlo. Lo miré y le pregunté, ¿la amas? ¿La quieres? ¿Nos dejarás? ¿Eso quieres? ¿Quieres dejarnos? ¿Me harás eso? ¿Cómo pudiste, Tim? Mi mundo murió y se hizo pedazos. Y luego me puse histérica. Todo lo que ella se había guardado salió de golpe. Yo no podía dejar de llorar. Nunca pensé que él haría algo así. Mis hijos no podían entender por qué su padre les había hecho eso a ellos y a su madre. Solo vi destrucción. Él destruyó mi vida cuando hizo eso. Yo creo que toda persona que es engañada para no dañar su autoestima quiere creer que su pareja sabe que lo que le hicieron está mal. Porque si no ven remordimientos o arrepentimiento en ellos, entonces no podrán superar eso hasta que vean algún tipo de evidencia de que su pareja está comprometida a cambiar. No quise lastimar a Connie. Actué sin tomar en cuenta cómo le afectaría esto si ella se enteraba. Empecé a ver todas las posibles consecuencias de ese romance.
Por primera vez en mi vida no tenía el control. Todo sucedía muy rápido y tenía mucho miedo de perder a mi familia. Pensé, ¿qué hago? ¿A dónde voy? No queríamos divorciarnos y no queríamos destruir a nuestra familia, pero no estábamos bien. Después de esa confesión, ella quiso un tiempo de separación. Me pidió que me mudara de la casa para que ella decidiera qué es lo que iba a hacer después de esto. Yo no quería perder a mi familia, pero Lisa y yo terminamos la relación. Creo que le dije a Connie que quería salvar nuestro matrimonio en esas primeras conversaciones que tuvimos. Ya habían pasado 5 meses desde el romance y le ofrecí un trato. Le dije que si quería volver a la casa, no sería tan fácil. Tendría que ganarse el regreso, porque allí estaba su familia, yo y también nuestros 5 hijos. Si quería regresar, tendría que ganárselo. Connie y Tim acuden a sesiones de terapia matrimonial. Cuando conocí a Tim y a Connie, ellos necesitaban orientación. Necesitaban lidiar con el duelo por la pérdida de su hijo, recuperar la confianza después de una infidelidad. Y tenían que estar comprometidos a un proceso de cambio. Ellos tenían que explorar la posibilidad de que algo fuera diferente. He aprendido que cuando algo me provoca inseguridad, lo evito completamente. O finjo sentirme seguro aunque no lo esté. Reconozco que el ser así me lastimó. Lastimó mis amistades y mi matrimonio. Durante los meses siguientes, empezamos a hacer más cosas juntos. Tratábamos de llegar a casa para conversar y conectarnos el uno con el otro. Me pareció bueno. Creo que eso necesitábamos. Parecía que Connie y yo nos conectábamos nuevamente. Creo que ambos volvimos a disfrutar el estar juntos y contemplar todas las nuevas posibilidades. Mientras Tim y Connie trataban de reconstruir su matrimonio, Connie descubrió algo que la alteró. Mientras intentábamos salvar el matrimonio, encontré una carta que estaba dirigida a Lisa. Fue algo impactante. No me lo esperaba. Para mí significaba que él seguía en contacto con ella, aunque prometió que no lo haría. Me sentí engañada nuevamente. Esa era otra mentira. No sabía si podía creerle. Todo se había destruido. Lo que más nos separó finalmente fue cuando ella descubrió una nota que yo le había escrito a Lisa. Connie asumió que la había escrito hace poco. Pero la escribí antes de terminar con Lisa. ¿Por qué estaba escondida en su maletín? 6 meses antes, la esposa de Tim, Connie, se había enterado de la infidelidad de su esposo. Ella aún no estaba convencida de que él hubiese terminado esa relación. Él me dijo que la carta era para terminar la relación. Yo ya no estaba en contacto con Lisa, pero ella no me creyó. No sabía si podía creerle. Todo se había destruido. Ahí fue cuando me dijo que ella y los niños se irían por el fin de semana y que yo debía irme antes de su regreso. Yo estaba destrozada. Fue un periodo oscuro en mi vida. No podía salir de la cama, ni caminar, no podía comer. Estaba cayendo en una depresión. Un día mi hija Cara me dijo que ya no le gustaba eso, porque yo ahora siempre estaba triste y llorando. Ese comentario fue lo que verdaderamente me hizo reaccionar. Eso era lo que yo quería para mis hijos. ¿Me quería convertir en eso? Mis hijos aún me necesitaban, así que tenía que volver a ser la mamá, y fue así que pude superarlo. Entonces decidí solicitar el divorcio. En el momento que Connie me pidió el divorcio, sentí alivio. Debía continuar con mi vida. Ojalá no hubiese llegado a eso. Pero nosotros ya nunca estábamos de acuerdo en nada. En julio del año 2000, Tim y Connie finalmente estaban divorciados. Después del divorcio,
me di cuenta de lo que no había percibido antes. Comprendí el costo que mi infidelidad había tenido sobre Connie, sobre la familia y sobre mí. Ese fue el momento en que las cosas empezaron a cambiar en mi vida y me volví más honesto sobre mi forma de ser. Llamé a Connie y le dije que lo lamentaba. Y estoy seguro de que ella escuchó algo ese día que no había escuchado antes. Me di cuenta que si no lo perdonaba, no iba a poder continuar con mi vida. El perdón me permitió dejar de estar triste, amargada y tan molesta. Por eso, cuando lo volví a ver, pude ser más amable. Hoy en día, Tim y Connie han aceptado de buena manera su divorcio y cada uno volvió a casarse. Hoy en día comprendemos que, primero que nada, somos padres de 5 niños fabulosos de los que estamos orgullosos y nos sentimos agradecidos de haberlos ayudado a convertirse en las personas que son. Nuestros hijos saben que nos llevamos bien. Es importante que mamá y papá se lleven bien para que podamos trabajar juntos y sin problemas. Hay arrepentimiento, consecuencias y dolor. Si pudiera, desharía todas las malas decisiones. Pero sé que a pesar de todas las equivocaciones, la sanación y el perdón están más allá de todo eso. Los estudios muestran que la infidelidad es la causa del 17% de los divorcios en los Estados Unidos. Vicky era diferente. La emoción y la expectativa era muy intenso. No podía creerlo. ¿Qué hice? Me sentía muy sexy. Si Dennis lo hizo, entonces yo también podía hacerlo. Cora y Dennis. En 1974 yo tenía 17 años. Había una función juvenil en la pista de patinaje local. Vi a Dennis junto a su hermano y él me miró. Pensé, vaya, ese chico es muy atractivo. Conocí a Cora cuando tenía 18 años. Ella era tímida, pero interesante. Era muy dulce y atractiva. Después de esa fiesta, él me preguntó si podía llamarme. Empezamos a salir y el resto es historia. Nos casamos el 26 de agosto de 1978. Yo siempre había soñado con una boda de película. Era un sentimiento muy eufórico. Poco después de su boda, Cora le confió a Dennis un secreto muy doloroso para ella. Durante un fin de semana, Dennis se dio cuenta de que algo me pasaba. Al principio no quería contárselo, pero él me hacía sentir muy segura. Poco a poco le conté que un amigo de la familia había abusado sexualmente de mí cuando niña. Fue un incidente muy traumático y solo tenía 11 años de edad. Cuando el abuso sucedió, yo pensé que había sido por algo que yo había hecho y que era mi culpa. Eso arruinó mi autoestima. Y fue algo que escondí dentro de mí. Nunca le había contado a nadie este gran e íntimo secreto. Y Dennis fue muy considerado al respecto. Fue algo muy traumático para ella. Yo sentí su dolor. Ella había vivido mucho tiempo con eso dentro. A Dennis pude contarle mi secreto más profundo acerca del terrible abuso sexual que viví. Y eso me hizo sentir que nuestra conexión era profunda. Y como se lo pude contar, sentí que él era alguien especial. Durante la primera época de nuestro matrimonio, yo trabajé en una agencia de empleos temporales y Dennis tomó la decisión de convertirse en un oficial de policía. 3 años más tarde,
nació nuestro hijo, Dennis. La paternidad es muy demandante. Yo estaba emocionado, porque ese era un gran paso para mí. Era un paso enorme. 3 años más tarde, nació nuestra hija, Candice Marie. Mis hijos eran mi alegría. Tenerlos era una sensación maravillosa. Después del maravilloso nacimiento de mi hija, las cosas empezaron a cambiar. Nuestra familia crecía, el dinero era escaso y necesitábamos más camas. Todo aumentaba. Estaba abrumado. Dennis quería proveer a toda su familia, así que a menudo trabajaba hasta tarde. Trabajaba en horas poco usuales. Yo siempre estaba ocupado y la emoción de la novedad del matrimonio empezó a desaparecer. Cuando uno está estresado, no tiene tiempo para planear cosas como un camino de rosas que llegue hasta el cuarto. Nuestra vida sexual no iba bien. Después de asumir el rol de esposa, de mamá y de cuidadora, uno pierde la noción de quién eres. Dejé de sentirme sexy y empecé a deprimirme mental y emocionalmente. Cuando tenía algún desacuerdo con ella, ni siquiera me contestaba. Así que preferí no mencionar lo que pasaba por mi mente o lo que pasaba por mi corazón. Nneka J. Owens es una consejera que ha trabajado con parejas por más de 8 años. Cuando conocí a Cora y a Dennis, ellos no vivían conscientes dentro de su matrimonio. En el caso de Cora, ella se abocó totalmente a las vidas de sus hijos. Y algunas veces ella descuidaba la interacción con su esposo. Para Dennis, era como, déjenme escapar ahora mismo, porque esto es demasiado. Lo mejor era irse a otro lugar y no lidiar con los problemas de verdad. Empecé a salir con algunos amigos. Era mi tiempo, ausente de las responsabilidades y de las cargas de la vida. Yo nunca habría presionado a Dennis para que se quedara en casa conmigo. Sabía que él necesitaba tiempo libre. Yo no salía para conquistar a otras mujeres, salía para divertirme. Pero allí es cuando conocí a Vicky. Vicky era atractiva. Uno de los amigos con los que salía dijo que ella estaba interesada en mí. Y solo por curiosidad me acerqué a ella para hablarle. Ella estaba casada, pero estaba en una relación muy estresante. Vicky quería algo más que solo conversación. Dennis tenía 2 hijos y una esposa en casa. Él estaba abrumado con sus responsabilidades, así que buscó una distracción. Había atracción física y la tentación era muy fuerte. Esas eran aguas muy peligrosas. Yo inicié nuestro primer encuentro físico cuando la llevé a un motel. Esa fue mi manera de escapar de alguna de las realidades que había en casa. Tenía emociones mezcladas. Estaba emocionado porque era la primera vez que estaba con alguien más que no fuera mi esposa. Todo se movía en cámara lenta. Era pura lujuria. Al regresar a casa, tuve la sensación más extraña que haya experimentado en mi vida. Sentí una enorme culpa. Estaba asustado, tenía miedo, pero además estaba muy emocionado. El sexo era realmente embriagador, así que Vicky y yo nos veíamos 1 o 2 veces por semana. En algún momento me di cuenta de que Dennis salía mucho más que antes. Y empecé a preguntarme si podía haber alguna razón especial, pero dije no, probablemente no. Creo que el trauma del abuso sexual que viví
influenció mi forma de pensar. Esa fue una conducta aprendida de mi infancia. Simplemente terminaba sintiéndome culpable. No tenía la habilidad de lidiar con un conflicto. Y era más fácil simplemente no enfrentarlo. Un día, el teléfono sonó. Y era un sujeto al otro lado de la línea que pedía hablar con Dennis. Él dijo, quiero hablar con su esposo ahora mismo. Es muy importante. Él dejó embarazada a mi esposa. Yo estaba dormido y Cora contestó el teléfono. Era el esposo de Vicky. No tenía idea de que Vicky estaba embarazada. Fue como un golpe en el estómago. Cora acababa de enterarse de que su esposo Dennis la había engañado con otra mujer. Su amante estaba embarazada. Yo siempre me he librado de problemas por medio de las palabras, pero esa vez no supe qué decir. Recuerdo que ese fue un día muy traumático. Llamé a Vicky. Tuvimos una conversación donde acordamos que la relación se había terminado y que yo sería partícipe de la vida del niño. Eso era obvio. Yo siempre cumpliría mis responsabilidades como padre. Aunque Dennis dijo que se había terminado todo con Vicky, yo no le creí. No podía vivir con esa desconfianza. Pasaron varias noches en que Cora y yo no nos hablábamos. Yo sentía una gran culpa. Sentía vergüenza y dolor. Era un desastre. Sentí una puñalada en el corazón. Tenía miedo de perder a Cora y los niños. Fue como un tsunami. La vida no regresó a lo normal porque existía un recuerdo constante del dolor. Cora sufría mucho por mi infidelidad con Vicky. No sabía si lo podría perdonar. Ya no confiaba en él. Eso había sacudido toda mi vida. Dennis esperaba ansioso el nacimiento de su hijo. Su esposa Cora no era la madre de ese niño. Después que pasaron algunos meses, nació mi hijo con Vicky. Yo sabía que Dennis tendría que ver a Vicky de vez en cuando. Me molestaba saber que el hijo entre ellos siempre sería un lazo que los mantendría unidos. Pero aún no pensaba en dejarlo. Dennis y yo decidimos mantener unida a la familia. Tienen que haber conversaciones de pareja acerca de las cosas que salieron mal. Ellos se negaron a hacer eso, así que no pudieron curar las heridas del pasado. Durante el año siguiente, el trabajo de policía de Dennis lo mantenía ausente largas horas. Y el viejo sentimiento de abandono regresó. Sentí que necesitaba algo enriquecedor en mi vida. Había un coro local que ofrecía audiciones a personas interesadas. Así que me uní. Las prácticas de coro llenaron un vacío en mi vida. Estaba orgulloso de que cantara en el coro. Era yo quien la había estimulado a que cantara. Había un sujeto allí, Andre, que era parte del coro. Andre era demasiado encantador. Me miraba a los ojos, era atento. Conversábamos profundamente sobre música. Y con Dennis yo no tenía ese tipo de conversaciones en ningún momento. Había emoción y misterio en todo eso. Pensé, si Dennis lo hizo, entonces, por supuesto, yo también podía hacerlo. Empecé a sentirme viva en muchas áreas de todo mi cuerpo.
por la emoción de que alguien, por fin, me valoraba otra vez a mí como persona. Pensé incluso que podía llegar a enamorarme de él. Un día, Andrew me llamó y me dijo que quería que nos juntáramos en un motel. Yo sabía que él no quería que nos juntáramos a conversar. Solo pensar en eso me ponía nerviosa. Una parte de mi mente me decía, esto no va a resultar nada bien. Nunca pensé, ni en 1.000.000 de años, que yo podría engañar a mi esposo. Pero eso alimentaba algo dentro de mí. Así que empecé a ignorar lo que era sensato y empecé a volverme insensata. En el motel, Andrew desató una pasión en mí que sabía que existía, pero que había estado suprimida. Andrew me hizo sentir una mujer muy atractiva. Me sentía muy sexy. Después del encuentro sexual, no sabía cómo iban a terminar las cosas, porque Andrew y yo habíamos cruzado la línea y ya no había punto de retorno. Durante los próximos 3 meses, Cora continuó reuniéndose con Andrew en un motel. Una noche, vi que un vehículo se estacionó enfrente de la casa. Eran Cora y Andrew. El vehículo estuvo allí entre 45 minutos y 1 hora. Ya era muy tarde. Ella no sabía que yo había llegado y se sorprendió de verme en casa. Eso fue lo que me hizo sospechar la posibilidad de una infidelidad. Pero tenía que conseguir pruebas. Al día siguiente, salí antes del trabajo y cuando llegué, vi que Cora hablaba por teléfono. Por supuesto, me puse a escuchar la conversación. Era Andrew y le decía, cariño, tengo ganas de verte. No podía creer lo que escuchaba. Pensé, ella me engaña. Así que le dije a Cora, quiero preguntarte algo. Él me preguntó, ¿Andrew y tú se han besado? Le dije, no. Luego me preguntó si teníamos una relación. Yo le dije enfáticamente que no. En la mañana del domingo siguiente, mientras estábamos en la práctica de coro, Dennis entró por la puerta y vi que tenía una mirada extraña en su rostro. Andrew se me acercó y en ese momento los dos quedamos frente a frente. Fueron unos largos 30 segundos. Parecía que todo sucedía en cámara lenta. Allí fue cuando le pregunté, ¿hace cuánto tiempo que duermes con mi esposa? Me puse a llorar y a decir que me quería morir. Dennis decidió hacerle frente a su esposa Cora y a su amante Andrew. Miré a Cora, me saqué el anillo, se lo lancé y le dije que ese malnacido te cuide de ahora en adelante. Yo pensé, no puede ser. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo pude hacerle esto a mi familia? ¿Cómo pude hacerle esto a Dennis? Estaba confundida. No pude volver a casa. Me mudé con mi hermana. No quería hablar, estaba dolido y cansado. Fue un duro golpe para Dennis. Él no pudo lidiar con la realidad del por qué Cora había sido infiel. Todo ese tiempo sentí una enorme vergüenza y culpa. Así que terminé con Andrew. Pasaron algunos meses y yo aún trataba de aferrarme a mi familia y a Dennis.
En el fondo, yo lo amaba. Y no quería rendirme sin haber hecho todo lo posible por salvar mi matrimonio. Una noche, Cora vino a casa y quiso que habláramos. Finalmente le pedí que siguiéramos juntos. Le dije que quería salvar mi matrimonio y recuperar a mi esposo. Y también a mi familia. Pusimos todas las cartas sobre la mesa. Estimulados por su conversación, Dennis y Cora deciden acudir a la terapia de parejas. Cuando conocí a Cora y a Dennis, discutimos lo de ser capaz de identificar cuáles fueron las cosas que fallaron en el matrimonio, las cosas que los llevaron a ser infieles, y a lidiar con la realidad de un hijo con otra mujer fuera del matrimonio, y con el trauma de haber sufrido un abuso sexual tan niña. La consejera de parejas nos ayudó a entender todas las cosas que afectaron nuestra relación. También habló de lo arrogante que él había sido y de cómo él había corregido algunas cosas en su forma de ser. Habló de cómo ella solía mantener todo dentro de ella y no compartía sus pensamientos verdaderos. Hablamos mucho y fue muy intenso y emocionante. Luego empezamos a revelar las cosas que debimos conversar como pareja desde un principio. Dennis y Cora fueron muy valientes al decidir mirar por debajo de la superficie para ver qué sucedía dentro de ellos mismos para así poder trabajar hacia algo bueno. Mi matrimonio fue más importante que cualquier relación extramarital. La unión era nuestra prioridad principal. Empezamos a cortejarnos y a tener citas nuevamente. Y así llegamos a un punto en el que decidimos que lo nuestro sí podría funcionar. Es como si hubiésemos regresado al inicio de nuestra relación. En ese momento fue que me di cuenta de que Cora es en verdad mi alma gemela. Actualmente, Dennis y Cora llevan 33 años casados. Lo que Cora y yo tuvimos que vivir nos hizo darnos cuenta de las cosas que no habríamos notado en forma normal. El matrimonio es un jardín. Hay que plantar las semillas y hay que cultivarlo. Pero todo requiere de trabajo y esfuerzo. Hay que hacerle un buen mantenimiento. Me perdoné a mí mismo y perdoné a Cora, tanto en mi mente como en mi corazón. Realmente estoy muy deseosa de pasar otros 33 años contigo.